parte esto era así porque no teníamos esa especie de lente de microscopio que nos permitiera buscar orden, buscar patrones en esa especie de nube de interacciones. Hoy en día tenemos una forma de hacer eso y no es nada más que lo que se conoce como teoría de redes complejas, que es un conjunto de herramientas, de conceptos que han desarrollado físicos, sociólogos, gentes de otros campos y que nosotros utilizamos para analizar ese tipo de objetos y para buscar patrones comunes que puedan compartir con otros tipos de redes. Aquí voy a hacer una pausa para introducir un poco ese paradigma de redes complejas. Y lo voy a hacer presentando a un personaje de una pequeña historia. El personaje de la diapositiva era un matemático, murió recientemente, Paul Erdős. Si vosotros creéis que conocéis algún personaje excéntrico, os aseguro que no tiene nada que ver con la excentricidad del personaje de la diapositiva. Erdős era un genio, se dice que es el segundo matemático más activo, el que más páginas de matemática publicó. El número 1, la primera posición, va a Euler. Es un personaje que publicó más de 1100, 1200 artículos de matemática y era una persona excepcional. De la misma forma, en el mundo real era una persona prácticamente incapacitada para moverse. Él no tenía casa, vivía con una maleta y se dedicaba a ir de casa en casa de amigos matemáticos. No era raro que algún día a las 4 de la madrugada llamara a la puerta y dijera: mi mente está abierta, trabajemos en algo. Se quedaba un par de semanas, 3 semanas en esa casa, publicaban algo y se iba a otro sitio. Bien, era un personaje realmente incapaz de las cosas más elementales, como cuando le pagaban una charla en una universidad, ir al banco. Tenía una red de amigos matemáticos que le hacían todo, desde depositar el cheque en su banco hasta abrirle el bote de zumo de naranja, porque era incapaz de abrirlo si estaba, digamos, precintado, ¿no? De hecho, Erdős participó o es el centro de una red que representa este diagrama, que es una red de colaboraciones, en la cual el nodo central sería él, y como veis en esta red, cada uno de estos nodos es algún matemático, de forma que hay un enlace directo entre cualquiera de estos matemáticos y Erdős si ellos fueron coautores de un trabajo científico. De alguna forma eso nos indica que fue una persona, digamos, con una red de colaboración brutal, y precisamente él trabajó en teoría de redes. Hizo muchísimas cosas, la gran mayoría de cosas que ha hecho no podría explicarlas porque sencillamente no las entiendo, son muy técnicas, pero en particular fue el padre de la teoría de grafos o la teoría de redes. De forma muy sencilla, lo que hizo él es proponer un modelo que fue, digamos, el marco conceptual para entender redes de cualquier tipo. Ese modelo es muy sencillo. La idea es la siguiente: consideremos un conjunto de nodos, podrían ser especies de un ecosistema, científicos en una comunidad, genes en un organismo, y cojamos 2 de estos nodos al azar y establezcamos una interacción. Por ejemplo, especies que interaccionan en un ecosistema, un gen regulando a otra gen, 2 servidores en internet unidos por un cable telefónico, lo que sea. Continuamos haciendo esto varias veces al azar y al final de iterar ese proceso tenemos una red como esta, un grafo aleatorio que tiene una serie de propiedades. Erdős y su colaborador Alfred Renyi hicieron una serie de teoremas que nos permitieron establecer una base conceptual de cómo son esas redes y cómo se comportan esas redes. En particular, ellos vieron que si medimos la distribución del número de interacciones por nodos, aquí lo tenemos, eso sería el número de interacciones, y aquí la frecuencia, cuántos nodos tienen una interacción, 2 interacciones, 3 interacciones, 4 o más. Tenemos esas distribuciones tan conocidas en estadística, que sería una campana de Gauss, una distribución normal, que quiere decir que esencialmente son redes uniformes, son redes democráticas. El papel de cada uno de estos nodos es prácticamente equivalente. Son redes que vienen muy bien definidas por una única escala, que es el número medio de interacciones por nodo. Da igual que algunos tengan un poco menos, algunos tengan un poco más, porque definida ese número medio, todo queda bastante cercano a esa descripción macroscópica. Hasta hace 10 años, hasta el año 2000, prácticamente lo que conocíamos de teoría de redes venía de esos modelos matemáticos de Erdős y compañía. En 2000 hay un segundo vía de ataque, que es una vía de ataque proporcionada por físicos. En lugar de generar modelos simples de redes, la idea fue: vamos a ver cómo son las redes en la naturaleza.
y lo que hacía esa gente es retratar redes complejas como la que veis aquí, que sería la de Internet. Os voy a enseñar 3 ejemplos y un poco podéis ver que la idea de entender la estructura, la arquitectura de estas redes es muy importante, por ejemplo, si queremos entender cuán robusto es Internet al error, es decir, a que un servidor se venga abajo, o al ataque por parte de un hacker atacando un servidor. Hoy en día más del 80 prácticamente por ciento del comercio tiene lugar a través de Internet y por tanto ese tipo de cuestiones son súper importantes. Hoy mismo en El País, en el apartado del Ciberpaís, hay un artículo muy bonito de la historia de Internet y explica un poco cómo Internet fue en primer lugar un invento militar y cómo los militares estaban muy preocupados porque no fuera una distribución centralizada, jerárquica, sino que fuera distribuida, ¿no? Y cómo de alguna forma los militares dejaron esto en manos de la universidad y gracias a eso Internet es esa herramienta universal que conocemos hoy en día y que, al igual que las especies de un ecosistema, ha ido creciendo sin una planificación direccional. Otro ejemplo de red compleja sería el mapa de una línea aérea, en este caso una línea aérea en Brasil, donde cada nodo sería una ciudad y habría una interacción entre 2 nodos si hay un vuelo directo entre esas dos ciudades. Obviamente, entender la estructura de esas redes es muy importante si queremos ver qué pasa si un gran aeropuerto se viene abajo por el mal tiempo, por ejemplo, qué probabilidad tenemos todavía de llegar de un destino a una ciudad final, o redes también más cercanas a la biología, como esta, que sería el mapa de las interacciones entre proteínas. Sabéis que las proteínas interaccionan entre ellas y de alguna forma eso sería como el mapa, digamos, del funcionamiento de la vida dentro de un organismo. Obviamente la comprensión de las enfermedades hoy sabemos que tiene mucho más que ver con entender la estructura global de ese tipo de objetos, qué pasa cuando alguna de esas proteínas muta para el conjunto global, para las funciones que desarrolla esa red, que el conocer muchísimo de una proteína determinada o de un gen determinado. Gente que ha jugado papel muy importante, por ejemplo, en el desarrollo del cáncer, gente que descubrió ya hace un par de décadas el gen P53, que genera una proteína que tiene que ver mucho con la represión de tumores. Hoy en día se han dado cuenta que si queremos progresar más para entender las enfermedades como el cáncer, tenemos que empezar a pensar en términos de Internet, tenemos que empezar a pensar en términos de redes. Bien, este es un trabajo que han hecho esencialmente los físicos, aplicando ese bagaje de conceptos, de herramientas, de ideas, y esencialmente lo que han hecho es describir la arquitectura de esas redes. ¿Qué propiedades estadísticas corresponde a estas redes? Y esencialmente ellos han visto que lejos de la predicción de esos modelos matemáticos de teoría de redes, son redes muy heterogéneas. Si de nuevo representamos aquí el número de interacciones que tiene un nodo y la frecuencia, cuántos nodos tienen una, cuántos tienen 2 y así sucesivamente, vemos que ahora hay una cola muy larga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque la mayoría de nodos tengan un papel minoritario, interaccionen con uno o a lo sumo unos pocos nodos, no es imposible encontrar nodos extraordinariamente bien conectados. Es lo que los físicos llamarían hubs, ¿de acuerdo? Y como veremos a continuación, la presencia de esos hubs es muy importante para entender la robustez de ese tipo de redes. Esto, a grosso modo, sería el programa de investigación que ha habido en esta área de redes complejas, y era una pequeña introducción para que vieras un poco el marco conceptual que nosotros aplicaremos. Nuestro problema surge de la ecología, estudiamos cuestiones de diversidad como otros colegas, digamos, en ecología, pero lo haremos desde una perspectiva diferente, lo haremos más desde el prisma de un físico estudiando redes complejas. Bien, la idea ahora es, con ese tipo de herramientas, volvamos a ese mapa de interacciones en un ecosistema, y quizá la idea es que ahora podamos ver algo más allá de esa aparente maraña. La idea es intentar ver patrones, intentar ver si esos patrones se repiten a lo largo de comunidades e intentar ver hasta qué punto entender esos patrones nos va a ayudar a entender mejor la biodiversidad, cómo se genera y cuán robusta es en frente del cambio global. Bueno, pues esto sería un ejemplo, y de nuevo, para ver generalidad, la idea no es centrar en un estudio, sino intentar abarcar un conjunto muy grande de estudios. Cada una
de estos puntos representa una red como la que habéis visto en la diapositiva anterior, tanto para polinización como frugivoría,